Muchas gracias por la presentación y gracias también al CEI de Elche bueno, por contar conmigo y por escucharme cuando les propuse viendo la serie de webinars que hacían, pues oye, una hablando un poco de cómo los profesionales, ya sean autónomos o pymes, pueden protegerse y asegurar su riesgo, ¿no? Y nada, darle las gracias también a Arantxa por la disponibilidad y la facilidad en todo esto. Yo esta charla la queremos dar siempre y ya la he comentado, ya la he dado alguna vez o ya lo he comentado en varios sitios, el tema de cómo asegurar los riesgos profesionales, ¿no? Que es un poco al final cómo un profesional en su día a día está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, ¿no? Que es de generar sus ventas, generar, conseguir clientes, etcétera. Y al final pues tiene que ser asesorado en distintos aspectos, por ejemplo, pues tiene un asesor fiscal o lo que sea. Y entonces un poco que poner en valor también esa figura de una persona que te asesore en los riesgos, ¿no? Y no solo que controle los seguros, que no voy por la línea, aunque sí que luego trataremos algún tipo de seguro más específico, no tan concreto el tema de los seguros, sino un poco estar protegido y estar tranquilo, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar la presentación, ¿vale? Antes de nada, sí que siempre me gusta cuando inicio la presentación, a ver, que no se pasa las diapositivas, no se pasan. A ver. Ahora. Bueno, siempre me gusta iniciar con que antes de entrar en la presentación, pues bueno, simplemente comentaros que en Torres somos un equipo de 10 personas que estamos especializados en asegurar y proteger a nuestros clientes de todos los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Un poco para que, a mí me gusta siempre poner cara a la gente que hay detrás, ¿no? Un poco para que nos pongáis cara, ¿vale? Entonces, voy a poner esto aquí abajo, así, vale. No, lo cierro mejor y ya está. Vale, bueno, siempre empiezo con esta pregunta un poco de qué es el riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo en el sentido, obviamente, hay muchos tipos de riesgos. Nosotros vamos a ver hoy lo que se llaman los riesgos asegurables, ¿vale? Los riesgos asegurables tienen unas determinadas características, pero los riesgos, obviamente, pues hay de todo tipo. Hay riesgos financieros, riesgos físicos, etcétera, ¿no? Al final, el riesgo que es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, o de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Normalmente siempre lo asociamos a un perjuicio económico, ¿no? Entonces, el riesgo es esa sensación o esa posibilidad de que, oye, si sucede esto y es poco probable que suceda, pero si sucede esto, ¿qué pasa? ¿No? Y es que asumas esos riesgos, está muy relacionado con el mundo financiero, ¿no? Al final, el riesgo, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, eh, que es la matriz de gestión de riesgos, los riesgos, al final, las dos variables para evaluar un riesgo siempre son la variable de probabilidad, ¿no? Cuánto es de probable que suceda ese riesgo, ese acontecimiento, y el impacto que generaría en caso de suceder, ¿vale? Esta matriz es una matriz de gestión de riesgos que se utiliza mucho por ejemplo, en la norma ISO se utiliza mucho, hay varias normas ISO de gestión de riesgos y de continuidad de negocio, y muchas veces se usa este tipo de matrices, que es decir, es la relación que hay entre el impacto y la probabilidad y qué se hace con cada uno de los riesgos, ¿no? Pues, por ejemplo, si un riesgo es muy probable que suceda, pero tendría un pequeño, o sea, muy poco impacto en caso de suceder, pues oye, se mitiga o se intenta eliminar el riesgo, ¿no? Entonces aquí vemos un poco de, oye, si es un riesgo que puede causar un alto impacto y que es muy probable, pues entonces tenemos que rechazarlo, intentar eliminarlo, intentar reducirlo, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a ver es, para aquellos riesgos que son poco probables, que es decir, que poner en marcha muchos sistemas de prevención o de mitigación sería muy costoso porque es poco probable que suceda, pero que en caso de suceder generaría un alto impacto. Esto se ve muy fácil con el seguro de un coche, por así decirlo. Es decir, tú tienes un seguro de un coche y pagas una cantidad al año por la posibilidad de que tengas un golpe, de que alguien te lo raye, es decir, hay pequeña probabilidad de que suceda, pero si sucede hay un alto coste. Entonces, ese coste lo asumiría el seguro, ¿no? Al final, las estrategias que se pueden llevar a cabo con los riesgos se pueden reducir principalmente en estas 5, que es eliminar los riesgos, prevenirlos, que aquí está, por ejemplo, muy asentado el tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que es todos los riesgos asociados a los trabajadores,
transferir el riesgo, que es asegurarlo, que ahora comentaremos exactamente en qué consiste, mitigarlo, que es, oye, asumo que este riesgo existe, sé que generará poco impacto o poco impacto económico, pues entonces si se da, pues lo asumo y no pasa nada, o luego mitigo sus consecuencias y luego aceptarlo. Aceptarlo, pues lo que cuando algo es muy poco probable y en caso de que suceda tendría muy poco impacto, oye, pues aceptamos que es ese riesgo. Pues, por ejemplo, el tema de no es el tema de la pandemia, porque la pandemia sí que ha tenido un alto impacto económico, pero bueno, son riesgos pues, que pueden suceder y que tampoco pasa nada si sucede, ¿no? Estas son las 5 estrategias un poco que se pueden seguir con los riesgos. Entonces, aquí lo que vamos a tratar son los riesgos asegurables, ¿vale? Que lo que comentaba son los riesgos que son poco probables que sucedan, pero que si suceden tienen un alto impacto. Entonces, con este tipo de riesgo, la estrategia más habitual es la de transferir estos riesgos. Es decir, yo no quiero asumir ese riesgo, no quiero asumir que si me doy un golpe con el coche y hay que repararlo por 5.000 euros, no quiero pagar esos 5.000 euros. Entonces, ¿cuál es la estrategia más comúnmente utilizada? Lo transfiero. Le pago a alguien, en este caso una compañía aseguradora, para que acepte este riesgo, ¿no? Es decir, la compañía a cambio de esa prima asume el riesgo, asume la poca probabilidad, pero el alto impacto de que suceda. Entonces, al final, transferir el riesgo es lo que se conoce como asegurarlo. ¿Qué es un riesgo asegurable? Pues bueno, un riesgo asegurable, lo que os comentaba, estas son las 4 características, además recogidas en la ley del contrato seguro. Un riesgo asegurable es un riesgo que es incierto aleatorio, ¿vale? Obviamente, si un riesgo ya es conocido, ya, o sea, técnicamente no es asegurable, pero bueno, un riesgo incierto aleatorio, a ver, aquí. Un riesgo que es posible que pase, es poco probable, pero es posible que pase, que es fortuito e inevitable y normalmente los riesgos asegurables llevan un contenido económico, es decir, si suceden, tenemos un perjuicio económico, ¿no? Y estas son un poco las 4 características que hay en un riesgo que se puede asegurar. Ejemplos de riesgos asegurables, pues el clásico ejemplo que conocemos todos, el que he comentado del seguro del coche, o por ejemplo un riesgo de incendio, ¿no? Si volvemos a la diapositiva anterior, a ver si deja volver. No me deja volver. A ver. Con un riesgo de incendio, oye, pues podemos eliminar todos los elementos o intentar eliminar todos los elementos que pueden causar un incendio en una fábrica, ¿no? Intentamos poner todas las medidas de prevención, todos los BIES, detectores de humo, etcétera. Obviamente también debemos tener un seguro de incendios, que en este caso es transferir la poca probabilidad de que ocurra, se transfiere, y luego medidas que muy ligadas a las de prevención, medidas de mitigación, y obviamente pues aceptar un seguro aceptar un incendio pues es un poco locura porque al final, pero sí que existe la figura del autoseguro que es destinar, es decir, sé que mi nave vale 1.000.000 de euros, hay gente que hace un autoseguro que es que separa 1.000.000 de euros y lo tiene guardado para que el día que suceda algo usar ese dinero, pero vamos, eso es una figura muy poco utilizada por el alto coste económico de tener ese dinero paralizado ahí, ¿no? Entonces, ejemplos, yo soy, vamos, me considero una persona bastante práctica, voy a poner los ejemplos, estos son 2 ejemplos que son titulares, luego sí que veremos 2 ejemplos más concretos, ¿vale? Aquí, pues bueno, vemos, por ejemplo, que incluso Mercadona, un incendio devora la fábrica de panes y tartas de Mercadona, pues incluso Mercadona, que es una empresa muy grande, que tiene incluso un departamento de gestión de riesgos interno, que al final, aquí lo que hablamos es de que las empresas o los profesionales tengáis como un departamento, un asesor de riesgos, pues Mercadona lo tiene internamente, incluso con todo lo que tienen desarrollado, pues un incendio puede ocurrir en una nave de Mercadona y acabar con la nave. O sea, para que veamos que al final, aunque sean siniestros poco probables, pueden suceder. De hecho, este incendio, si no recuerdo mal, creo que la cantidad a indemnizar que tuvo que pagar Zurich, que estaba asegurada con Zurich, eran creo que 230 millones o algo así, o sea, para que veáis un poco al final que, o sea, muy poco probable, pero si sucede es altísimo el dinero que se debe pagar. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo que sí que me gusta mucho y que luego comentaremos un poco de forma individual, que es el tema del seguro de ciberriesgo, muy ligado a todos los ciberataques, todo lo que está aumentando el tema de los ciberataques,
que te hackeen, que te hagan lo de la extorsión, que te ponen la pantalla en negro. Ahora todo muy ligado con el tema del teletrabajo, que ha habido muchas empresas que han sido hackeadas porque la gente estaba teletrabajando y tenía los sistemas de seguridad de sus equipos informáticos como más débiles, etcétera, ¿no? Al final, pues oye, más de 120.000 ciberataques a las pymes. Nosotros siempre decimos que además hay datos de que el 75% de los ciberataques en España son a pymes. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque tienen menos medidas de protección, menos medidas de prevención, que es lo que comentábamos antes, están menos protegidas frente a ese riesgo, entonces pues los hackers al final van a donde pueden sacar algo, ¿no? Entonces, entrando un poco, sabiendo ya un poco lo que son los riesgos y un poco los riesgos asegurables, aquí podemos distinguir dos tipos de riesgos en la parte profesional, ¿vale? Por un lado están los riesgos empresariales, que los riesgos empresariales se dividen en cuatro áreas, por así decirlo, que es la parte de personas, de patrimonio, de responsabilidad y de movilidad. La parte de personas es muy importante, que es la parte de los trabajadores, aquí hay que cumplir convenios, aquí hay muchos seguros de ese tipo. Obviamente, riesgos empresariales de patrimonio, pues las naves, un poco el patrimonio que tenga la empresa, la responsabilidad civil que tenga cuando perjudica a algún tercero y la movilidad, pues de temas seguros de flotas, de transporte, etcétera. Y luego, por otro lado, están los riesgos personales, que dentro de los personales entendemos los profesionales, si es alguien que trabaja en alguna profesión que necesite seguros profesionales, patrimoniales también y financieros, ¿no? Entonces, nosotros un poco con esta división lo que hacemos es un mix y hacemos un análisis oye, tú eres un profesional o eres una pyme, un poco cuál es tu estructura de riesgos, a cuáles te enfrentas y cómo te puedes proteger frente a todos ellos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con esta figura, ¿vale? Que esta es un ejemplo de lo que llamamos nosotros un ARA, que es un análisis de riesgos asegurables de un profesional autónomo o también de una pequeña pyme, ¿no? Aquí se puede ver, oye, es el círculo que llamamos nosotros de los riesgos, ¿no? Un poco a los que está expuesto un profesional y cómo puede protegerse frente a esos riesgos. Oye, por ejemplo, el riesgo de responsabilidad civil, que ese es un riesgo que estamos expuestos todos los profesionales en el ejercicio de nuestra profesión, que es un poco el perjudicar a un tercero en el ejercicio de nuestra profesión y que al final haya una reclamación de un tercero, que no tiene por qué ser solo de un cliente, que puede ser de un acreedor, de un proveedor, incluso de otro socio, etcétera, de un trabajador, ¿vale? Entonces, al final, la responsabilidad civil y el seguro de responsabilidad civil profesional en este caso, es el que te cubre frente a cualquier demanda de un tercero perjudicado en la labor, o sea, por tu profesión, por lo que has ido ejerciendo, ¿no? Por otro lado, casi todo el mundo, menos ahora que estamos todos trabajando, pero casi todo el mundo trabaja en alguna oficina, en algún despacho. Entonces también incluimos el análisis un poco del seguro del multirriesgo, ¿no? Que es el seguro del local o el seguro de la nave. Aquí sí que es verdad que estos son seguros como más genéricos y, oye, pues puedes hacerte un seguro de estos con muchas compañías y están todas bastante bien, la verdad. Pero sí que es verdad que al final cuando tú te dedicas a una actividad en concreto, el seguro multirriesgo que cubre sí que debería cubrir lo más concretamente posible y sí que hay que hacer un pequeño análisis de las coberturas que deben tener estos seguros, principalmente para que te cubra cosas que haces tú en tu propia oficina. Es decir, no es lo mismo que alguien sea un dentista, por ejemplo, o una farmacia, por ejemplo. Nosotros tenemos bastantes clientes farmacéuticos y en el seguro de las farmacias tenemos negociados un colectivo que tiene una cobertura para el tema de los bienes refrigerados, de los medicamentos que están en las neveras, que eso en un seguro genérico de un local no suele estar. Así que al final hay coberturas que están como mejor diseñadas para tu profesión. Luego, por otro lado, lo que comentaba de todo lo relacionado con las personas, los seguros de accidentes, ya sea por convenio obligatoriamente o por colectivo, incluso seguros de accidentes personales para el propio profesional, en caso de que seas un profesional comercial, por ejemplo, que usas mucho el coche y tienes una alta probabilidad de tener un accidente, ¿no? El seguro de ciberriesgo lo comento ahora al final. Y luego, aquí hay 3 seguros personales que nosotros sí consideramos que son imprescindibles para todos aquellos profesionales autónomos, que son, por un lado, el seguro de baja laboral. Luego, en uno de los ejemplos, veremos exactamente qué cobra un profesional autónomo
en caso de ponerse de baja, qué cobra el Estado, normalmente pagando el mínimo autónomo que cobras, para que todos tengamos los números en la cabeza. Luego también un seguro de vida, pero incluyendo una cobertura que se llama la IPT, que es la incapacidad profesional o la incapacidad, que es esta garantía lo que cubre es en caso de que te suceda algo y te quedes incapacitado profesionalmente para ejercer tu profesión. Que eso es un poco una cobertura como muy relacionada con tu profesión y con cubrir ese riesgo. Porque normalmente los seguros de vida son clásica cobertura de fallecimiento o incluso con la incapacidad absoluta, pero ya está demostrado desde hace varios años que nunca, ya la administración nunca da la incapacidad absoluta porque sería estar directamente en la cama sin poder ejercer nada. Entonces lo que nosotros siempre incluimos es esta cobertura que va más relacionada con la parte profesional, que es, oye, que te paguen también ese capital si no puedes seguir ejerciendo tu profesión habitual, ¿no? Y luego, pues nosotros también recomendamos mucho el seguro de salud para los profesionales, porque al final los profesionales autónomos o los gerentes o dueños de pymes son personas muy ocupadas, son personas que necesitan tener horarios flexibles, conciliaciones, clientes, etcétera. Y al final el sistema, o sea, si tienes una dolencia que tienes que curarte lo antes posible, pues muchas veces el sistema de salud público pues tarda un poco, las citas son para dentro de varios meses y demás, y el seguro de salud pues siempre va muy bien para todo ese tipo de cosas, de que es mucho más rápido y se gestiona todo de forma privada y lo hace más rápido y al final puedes seguir trabajando, ¿no? Que es lo que nos interesa. Por último, os comento el seguro de ciberriesgo, que es, este también lo veremos luego en un caso en concreto, pues bueno, es el riesgo al que nos enfrentamos todos los profesionales o empresas de ser hackeados, de que nos extorsionen, de cometer una infracción en todo el tema de protección de datos, etcétera. Y un poco es el seguro que cubre frente a eso. Luego lo explicaré en 2 diapositivas, lo explicaré, porque sí que es uno de los seguros que está creciendo más, pues sobre todo porque está habiendo ya muchas reclamaciones y muchos incidentes, sobre todo ya casi prácticamente todo el mundo ha recibido correos que sabe que son maliciosos o conoce de alguien que le han hackeado o que le han robado las cuentas, etcétera, ¿no? Y es un poco el seguro que cubre frente a este riesgo, ¿no? Entonces, es como que tenemos un poco este abanico, ¿no? Por así decirlo, este círculo, un poco de protección de tu actividad, ¿no? De tus riesgos asegurables como profesional. Al final, nosotros siempre decimos lo mismo, que es que la única manera de proteger tu patrimonio personal y familiar y asegurar la continuidad de tu negocio es estar correctamente asegurado. Y aquí siempre nos gusta hacer un poco la diferencia entre tener un seguro, que puedes tener un seguro de lo que sea, pero la diferencia está entre tener un seguro y estar correctamente asegurado. Es decir, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Estoy cubriendo correctamente mis riesgos? Es decir, vale, yo puedo tener un seguro de el multirriesgo, por ejemplo, lo que comentábamos en las farmacias. Puedo tener un seguro de mi local de la farmacia, pero ¿es correcto ese seguro? O sea, ¿estás correctamente asegurado? ¿Qué pasa si le pasa algo a los medicamentos si no tienes la cobertura de medicamentos refrigerados? ¿O qué pasa si, o sea, al final no es simplemente tener un seguro, sino tener protegido el riesgo, que obviamente se hace a través de un seguro, pero tiene que estar bien diseñado, que es un poco lo que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Aquí al final, para hacerte este tipo de seguros, pues puedes un poco, los seguros, por así decirlo, puedes hacerlo a través de 3 vías, 4 vías realmente si montamos la vía online, pero al final puedes hacerlo a través de 3 vías, que una es a través de un agente directo de una compañía, ¿no? Que al final trabajan para la compañía y las compañías, por ejemplo, una compañía puede ser muy buena en un tipo de seguro, pero no va a ser buena en todo, es decir, será buena en los seguros de coches o de casas o lo que sea, pero no va a ser buena también en la parte de responsabilidad, de baja, de salud, etcétera, ¿no? Es decir, al final los agentes directos están un poco limitados porque no terminan de ser independientes y se ajustan simplemente a la oferta que tiene una compañía. Por otro lado están los bancos, que no sé si hay alguien conectado de algún banco, pero bueno, yo al final siempre digo que zapatero a tus zapatos, y el banco es un buen gestor de tu dinero, de tus cuentas, incluso de tus inversiones, si inviertes con ellos, pero al final no son profesionales del seguro, normalmente son productos caros, saben que sus productos no están en mercado, por así decirlo, no son los adecuados, entonces intentan como medio metértelos, por así decirlo, por hablarlo claramente, o colártelos pues con préstamos, con hipotecas. Ahora ha habido muchos casos con préstamos ICO
que ha habido bancos que han ligado seguros a la contratación del préstamo ICO. Es decir, al final buscan un poco su beneficio, buscan generar primas, las comisiones, etcétera, pero no son profesionales de esto y no van a hacerte un asesoramiento y un seguro adecuado a tus necesidades, ¿no? Y luego, por último, pues un poco está la figura del corredor de seguros, que es un poco donde nos gusta, bueno, donde nosotros estamos dentro, que somos corredores, al final somos profesionales formados con cursos, además, o con la obligación de hacer formación continua durante todo el año, independientes, trabajamos con muchas compañías, poder de negociación. Normalmente los corredores suelen, en nuestro caso sí, la mayoría de corredores también suelen gestionar directamente los siniestros para que no el cliente se pelee directamente con la compañía, ¿no? Un poco al final el corredor de seguros es esa figura que puede ayudar al profesional o a la pyme a centralizar la gestión de los seguros, ¿no? Que es un poco lo que nosotros nos encargamos. Nosotros, además de ser corredores, lo que ofrecemos es un servicio de asesoramiento muy personalizado y gestión integral, ¿no? a nuestros clientes, que es un poco lo que os comentaba de, al final, cómo tener correctamente asegurados tus riesgos, ¿no? No voy a hacer mucha publicidad ni nada por eso, simplemente es un poco comentaros cómo es nuestra metodología, que nosotros tenemos una metodología que son 5 pasos, que por un lado, antes de hablar de pólizas, de precios, etcétera, siempre el primer punto que es el más importante es que hablamos de la información clave, ¿no? Que recogemos la información clave, oye, te hacemos un cuestionario, vemos un poco qué pólizas tienes contratadas, vemos tus necesidades, tus características y vemos si lo que tienes contratado se ajusta a tus características y a lo que tú necesitas, ¿no? Con toda esa información hacemos el análisis y cuando tenemos el resultado del análisis, pues bueno, os proponemos, oye, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de gente que tiene 2 seguros para el mismo riesgo, para el mismo local, para el mismo tal, o un seguro que pensaba que le cubría una cosa y no le cubría esa cosa, cosas así, ¿no? Hacemos ese análisis y decir, oye, tienes estos riesgos, estos seguros que los cubren, pero no se adecúan perfectamente a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces elaboramos el plan de seguros personalizado de, oye, este deberías bajarlo, este deberías anularlo, aquí deberías contratar uno, etcétera, ¿no? Y vamos centralizando la gestión y creando un poco lo que llamamos una carpeta de seguridad oye, pues vamos revisando todo, lo tenemos todo centralizado y también hacemos ese ejercicio de asesoramiento continuo. Entrando ya, vuelvo a poner esta diapositiva, entrando ya un poco más en materia, a mí me gusta hablar con ejemplos un poco para que veamos a qué nos referimos, ¿vale? Un poco para que tengamos este esquema en la cabeza. Y, por ejemplo, voy a hablar, en este caso, de un ejemplo que tenemos. Oye, pues tenemos una empresa, por ejemplo, un despacho de abogados con 30 trabajadores y 4 oficinas, ¿no? Al final este despacho, pues por ejemplo, tenían pólizas en el banco con un agente de una compañía y con un corredor. En plan, las tenían como muy desperdigadas y no sabían exactamente dónde tenían cada una, recibían, de repente les cobraban, un mes les cobraban muchos recibos de algunos seguros, no sabían exactamente a qué eran, llamaban a compañía y no lo tenían bien organizado, ¿no? Entonces, un poco les hicimos esta labor de, oye, cómo puedes un poco asegurar tus riesgos, ¿no? Como empresa. Entonces hicimos este análisis y nos encontramos, que es más habitual de lo que nos pensamos, nos encontramos que una de las oficinas no tenían seguro. No tenían cubierta porque ellos, aparte de ser abogados, también tenían parte de asesoría fiscal y laboral y toda esa parte no la tenían cubierta, no tenían un seguro de responsabilidad civil y profesional que cubriera esas actividades. Tenían los seguros de salud a título particular, principalmente los dueños del despacho, y muchas veces en estos casos sale más interesante hacerlos a nombre de la empresa porque en salud, cuando se hace seguro a nombre de la empresa, suelen ser primas más económicas. Además, hay otras ventajas. Como autónomo puedes tener una ventaja, pero como empresa puedes tener otro tipo de ventajas, ¿no? Tenían renovar 2 pólizas que ya no cubrían riesgos que ya no existen, que eran de 2 locales. Trabajaban con datos muy sensibles de muchos clientes, que esto estaba un poco ligado con el tema del seguro de ciberriesgo, porque tuvieron un susto de que pensaban que les habían hackeado y algún cliente se asustó y ellos también. Y un poco, oye, al final si existen reclamaciones por ejemplo, por tema de una reclamación por protección de datos y al final tienes que pagar una indemnización, que sepas que el seguro de ciberriesgo cubre estas cosas, ¿no? Entonces, oye, pues trabajaban con datos sensibles y les planteamos esto. El banco les había colocado, y
vuelvo a poner esta palabra porque algunas veces es que los bancos trabajan así, que colocan ese producto, ¿no? Les habían colocado unos seguros de baja que no servían porque no reflejaban ni la actividad que hacían, eran capitales excesivamente altos, con primas excesivamente altas también, y eran seguros que no tenían sentido para la actividad y para un poco la estructura familiar que tenían los dueños, ¿no? Luego un local del dueño tenía 2 seguros, también nos lo encontramos, y bueno, no habían hecho, sobre todo en la parte de los seguros de los bancos, no habían hecho la revisión de capitales y coberturas y no eran las adecuadas. Y, por ejemplo, una de las oficinas sí que tenía un seguro, pero había un montón de coberturas que no estaban incluidas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, nos encontramos en esta situación, hicimos todo el análisis y al final fuimos centralizándolo un poco y oye, al final ahora pues ya eso espero, están correctamente asegurados, estamos controlándolo todo y es un poco ese trabajo que hemos hecho de vamos a ver cómo lo tenéis todo, centralizamos, asesoramos y vamos cambiando y vamos gestionando todo un poco, ¿no? Para que estéis vosotros tranquilos y al final nuestra filosofía es que el cliente esté tranquilo, igual que tiene su asesor fiscal, pues tenga su asesor de seguros, que puede ser Torres o puede ser otro corredor, pero sí que poner en valor la figura del profesional que te asesora y te explica un poco cómo asegurar estos riesgos, ¿no? El siguiente ejemplo, que es también muy interesante, es un estudio que hacemos nosotros de la parte de seguros personales, que está siempre, bueno, es un estudio de seguros personales para profesionales o autónomos, ¿vale? Un poco ligado a todo lo que va cubierto por la cuota autónomo y es un poco poner en valor de, oye, y poner en conocimiento más que en valor de para aquellos profesionales autónomos que sepan exactamente qué riesgos están corriendo, porque ahora mismo la mayoría de autónomos pagan el mínimo, que también es lo que nosotros recomendamos, ahora veremos por qué, pero oye, que sepas a qué tienes acceso, por así decirlo, o qué recibirás de indemnizaciones de pagos en caso de darse determinadas situaciones, que es un poco poner en conocimiento del cliente de, oye, que sepas a qué riesgos estás expuesto y qué dinero vas a recibir, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso ejemplo es los datos de partida, pues es un profesional autónomo que tiene pareja y 2 hijos y tiene unas necesidades mensuales de 3.000 euros al mes, ¿no? De que al final, pues entre hipotecas, coche, etcétera, colegio, lo que sea, pues tienes necesidad de 3.000 euros al mes, ¿no? Entonces, esta persona paga el mínimo de autónomo. Vamos a ver aquí, un ejemplo inventado, ¿no? María García tiene una necesidad de 3.000 euros y paga los 283, que este ejemplo está cogido el año pasado, ahora el mínimo creo que es un poco más alto, pero bueno, al final viene a ser lo mismo. Paga 283 y un poco aquí vemos las pensiones que se quedan, ahora veremos en una tabla, en unas gráficas, vemos las pensiones que se quedan en caso de darse determinadas situaciones, ¿no? Al final, por ejemplo, si fallece, la pensión de viudedad que se le queda al cónyuge es de 423 euros y a los hijos es 162 euros por hijo, ¿vale? Eso son ya los casos más, no más extremos, sino es la situación más extrema, que es la del fallecimiento, ¿vale? Pero aquí también, un poco ligado con todo el tema de asegurar los riesgos profesionales, lo que es interesante de ver son las coberturas, ¿no? Los capitales que pagan en caso de invalidez absoluta, de invalidez profesional y de baja temporal. Aquí, por ejemplo, vemos que si alguien que está pagando el mínimo autónomo se pone de baja y tiene, oye, una baja de 2 meses, por lo que sea, porque la han operado o lo que sea, del Estado recibe 611 que si sigue pagando su cuota autónomo, es decir, lo que le queda realmente son 327 euros. Es decir, ahora mismo estás pagando el mínimo autónomo, entonces tienes derecho al mínimo de la prestación. Entonces, si te pones de baja 2 meses, cobras 327 euros, que nosotros entendemos que para una persona que tiene unas necesidades mensuales de 3.000 euros, pues es una cantidad muy baja, ¿no? Al final, y lo mismo pasa en caso de invalidez profesional e invalidez absoluta. Ahora mismo, los últimos años ya el Estado no está otorgando apenas invalideces absolutas, porque invalidez absoluta es que literalmente no puedas trabajar de nada y estés postrado en una cama sin poder trabajar, ¿no? Lo que ya se da normalmente es la invalidez profesional, que es, oye, un comercial que de repente ya no pueda seguir viajando, no pueda visitar clientes, etcétera, oye, pues no puedes seguir trabajando de tu profesión habitual, entonces te dan la invalidez profesional, ¿no? Esta gráfica la usamos nosotros mucho y aquí se ve muy bien un poco la comparativa entre las necesidades mensuales que tiene en este caso María, esta persona,
y lo que cubre todo lo que estás pagando de autónomo, ¿no? Al final, lo que os comentaba, para el tema de invalidez absoluta, 800 euros, pero normalmente dan la invalidez profesional, que es la de medio arriba, que pagan 400 y pico, 448 euros. Entonces dices, ostras, al final, dices, claro, entonces aquí ves, en las gráficas ves perfectamente el riesgo que estás asumiendo, es decir, como si eres autónomo y estás pagando el mínimo, estos son los capitales que te van a pagar. Entonces, muchas veces nos encontramos con muchos autónomos, muchos profesionales que no se lo han planteado nunca, es decir, porque al final, afortunadamente, nunca han tenido que estar de baja o no han podido, porque yo creo que los autónomos nunca se ponen de baja, pero bueno, si estuvieras de baja o nunca han tenido que declarar una incapacidad ni nada, oye, pues que sepas que esto es lo que cobrarías. A nosotros, personalmente, nos parece cantidades muy pequeñas, entonces siempre lo que hacemos aquí es complementar con seguros privados, que es lo que os comentaba en las diapositivas anteriores. Aquí lo que os comentaba por un lado está el seguro de baja laboral, que es el seguro de baja laboral es un seguro en el que tú pagas y determinas un capital que quieres recibir diario. Es decir, en caso de ponerme de baja, quiero recibir de forma diaria tantos euros, ¿no? 50 euros, por ejemplo, de forma diaria. Entonces, esto, si hiciésemos la comparativa entre cuánto tengo que pagar de más como autónomo para recibir ese capital, te sale 3 o 4 veces superior lo que deberías pagar como autónomo. En cambio, es mucho mejor contratar un seguro de baja laboral, que suelen ser bastante económicos, y en caso de ponerte de baja, te pagan el capital para complementar lo que te pagan desde la seguridad social, desde lo público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también recomendamos el seguro de vida, pero con la cobertura, que es lo que os comentaba antes, con la cobertura de incapacidad profesional. Es decir, si al final sucede algo, por ejemplo, a la del ejemplo, a María, le sucede algo que simplemente, oye, un accidente y no puede seguir ejerciendo su profesión habitual, pues también consideramos que debería cobrar ese dinero, ya que la prestación que va a cobrar desde la seguridad social va a ser muy reducida, ¿no? Y también un poco ligado a la parte de fallecimiento con las pensiones de orfandad y de viudedad, ¿no? Entonces, por eso siempre intentamos incluir este tipo de seguros en lo que llamamos el análisis de riesgos asegurables de los profesionales, porque al final el profesional autónomo debe ser consciente de qué está pagando, lo que paga como autónomo, qué tiene cubierto y qué capitales va a recibir, ¿no? Que son lo que os he comentado aquí en la gráfica, que es una gráfica que a mí me gusta mucho ver porque es muy visual y ves perfectamente un poco dónde están ahí las necesidades no cubiertas, ¿no? Ya os he comentado, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer sin problema y la vamos resolviendo sobre el momento, ¿vale? Luego, por último, sí que quería comentaros, a ver, por último, sí que quería comentaros dos seguros más específicos que son los que están creciendo más y los dos seguros que muchos profesionales ya se están interesando, profesionales y pymes se están interesando por ellos, que por un lado es uno, el seguro de ciberriesgo, ¿vale? Que la verdad es que la definición, a ver, me han hecho una pregunta aquí en el chat, creo. Ah, vale, perfecto. El seguro de ciberriesgo, pues al final asegura a las pymes o a los profesionales ante el perjuicio económico producido por un incidente en los sistemas informáticos y tecnológicos, es decir, ahora comentaremos bajo qué tipos de incidentes, no 5 incidentes, 5 tipos de incidentes cubre, pero al final lo que viene a hacer este seguro es, que no se pasa la diapositiva, lo que viene a hacer este seguro es que el seguro asume los costes de paralización o cese de negocio. Por ejemplo, esto se ve muy rápido en una fábrica que le hackean los sistemas y está 2 días parada, pues todas las pérdidas asociadas a estar parada por este incidente tecnológico pues están cubiertos por este seguro. Recuperación de reputación si ha habido alguna suplantación, por ejemplo, en temas de redes sociales, etcétera. Consecuencias legales e indemnizaciones por la publicación de datos personales, es decir, estos seguros nacieron como seguros de protección de datos, a los que luego se les han ido incluyendo coberturas, pero la base es cubrir todo el tema de protección de datos, de que, oye, pues de repente me han hackeado, me han robado datos de clientes, los han publicado o tienen las emails o tienen las cuentas bancarias, entonces hay una serie de consecuencias legales de que hay que comunicarse a todos los clientes, hay que poner como una central de reclamaciones, hay que comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos.
Si luego, por ejemplo, hay una sanción, pues todos esos gastos asociados los cubre este seguro. Y luego gastos de honorarios en expertos, pues en seguridad informática, legal, comunicación, etcétera, ¿no? Al final, este seguro lo que cubre es cualquier perjuicio que pueda tener una empresa que se derive de un incidente tecnológico, ¿no? Un incidente digital, por así decirlo. Lo que os comentaba, estos son los 5 supuestos bajo los que actúa este seguro, ¿no? Que son, no se llaman siniestros, sino que se llaman incidentes en este tipo de seguros, que es todo lo que tenga que ver con la vulneración de datos, con fallos de seguridad, de virus, etcétera, o de que te hackeen, las amenazas de extorsión, que esa es la clásica de la pantalla en negro y págame 1000 bitcoins en tal cuenta. Incluso cubre temas de fallos de sistemas, se pueden incluir coberturas de reparación de hardware, por ejemplo, si por una subida de tensión se falla un servidor, etcétera. Y luego toda la parte de reclamación de derechos de propiedad intelectual y de información, pues lo que os comentaba, un poco ligado al hackeo de redes sociales, de que publiquen cosas que no se debe, etcétera. Al final es un seguro muy interesante. Muchas pymes y muchos profesionales cada vez se interesan más porque al final el riesgo, un poco yo creo que el riesgo ya de que te hackeen o de que tengas un incidente tecnológico es casi mayor que el riesgo de que tengas una reclamación de un tercero, ¿no? Que entonces entraría el seguro de responsabilidad civil. Entonces, pues la gente ya está teniendo conciencia de que es mucho más probable que te suceda algo con tus sistemas informáticos o tecnológicos que el hecho de que recibas una reclamación, ¿no? Entonces, pues bueno, es un seguro que está creciendo mucho y que es bastante interesante y cubre un riesgo que es un riesgo latente, que es un riesgo que cada vez es más probable. Tiene lo que comentábamos al principio, es un riesgo que cada vez es más probable y que además si sucede tiene un cierto impacto económico, un impacto económico bastante elevado, ¿no? Al final por eso el mercado asegurador sacó este tipo de seguros. Por otro lado, también comentar más como un seguro también más concreto, que va un poco de esto, también un poco ver frente a los nuevos riesgos que van saliendo, qué tipos de seguros van cubriendo estos riesgos, ¿no? Que es el seguro de D&O, que es el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, que también está creciendo mucho. De hecho, ahora este primer cuatrimestre del 2020 es el seguro que más ha crecido porque tiene determinadas coberturas que pueden ser muy interesantes de cara a futuro para prevenir cosas relacionadas con concursos de acreedores o con responsabilidad tributaria, etcétera. Al final, este tipo de seguros que hace, pues bueno, es un seguro que protege el patrimonio personal de los administradores o socios y directivos de una empresa, ¿no? Al final, aunque se constituyan SLs, aunque todas las decisiones se tomen a nivel empresa, incluso aunque las tomes tú como un profesional autónomo, esas decisiones, cuando hay una reclamación que ya no va solo contra la empresa, sino que va contra la persona y al final puede resultar culpable la persona y tiene que responder con su patrimonio personal, este seguro es el que protege todo esto, ¿no? Como veis aquí, pues bueno, realiza el pago de indemnizaciones, pago de costas judiciales y gastos de defensa en caso de que algo vaya contra ti personalmente, pago de fianzas civiles, etcétera, ¿no? Al final, por hacer un breve resumen de esta póliza, porque sí que es verdad que está habiendo mucho interés en esta póliza a raíz de todo el tema del coronavirus y que ahora los empresarios o los autónomos van a tomar muchas decisiones difíciles en los próximos meses y puede ser que alguna pues lleve asociada una reclamación futura de algún cliente, algún acreedor, algún proveedor, etcétera. Un poco para que veamos qué cubre esta póliza. Cubre reclamaciones internas y externas. Al final pensar que es una póliza de responsabilidad civil y entonces cubre cualquier perjuicio que hayas ocasionado a un tercero, ¿no? En la parte interna, pues oye, perjuicios que hayas ocasionado a empleados, pues en despidos, incumplimientos contractuales, discriminaciones, acosos laborales, moving, etcétera, ¿no? Por otro lado, también cubre si te llega alguna reclamación contra tu persona, pues de socios, de accionistas, oye, por mala gestión, decisiones incorrectas, has tomado una decisión financiera que luego ha resultado mala y tu socio quiere que pongas tú de tu dinero esa pérdida, es decir, cubre ese tipo de cosas. Y luego también las reclamaciones externas, pues lo que os comentaba, ¿no? Un poco reclamaciones de acreedores y proveedores por impago, incumplimientos de acuerdos, etcétera, de clientes. Y luego también, que es por esto que se está como comercializando ahora bastante el tema de
administraciones públicas y autoridades, ¿no? Pues un poco las reclamaciones que te llegan por incumplimiento normativo, regulaciones, infracciones tributarias, es decir, todo esto no contra la empresa, sino que al final vaya contra la persona. Muchas veces las reclamaciones siempre ya se está cogiendo la costumbre de que cuando vas a reclamarle a alguien, reclamas tanto a la empresa como a la persona, un poco para, oye, yo pongo a las dos y el que me pague me da igual, ¿no? Entonces, al final, este seguro es lo que cubre todo lo que tenga que ver con el patrimonio personal y también con la defensa personal, o sea, todos los gastos judiciales y de abogados que incurra una persona, ¿no? Y al final, pues también reclamaciones de otros competidores, etcétera. Por comentarlo más brevemente, pues bueno, es un seguro que tiene la cobertura de responsabilidad civil, que es la que os comentaba, y luego algunas coberturas incluidas, oye, pues el anticipo de gastos y el tema de fianzas civiles. Luego esta serie de coberturas que son las interesantes, que son las que os comentaba y que por eso se está comercializando tanto, aquí hay que tener cuidado un poco también y por eso siempre comento lo de que este tipo de riesgos de, oye, puede ser que suceda esto, puede ser que un socio me vaya a demandar a mí o yo a un o a otro o a algún trabajador o lo que sea. Al final, estas pólizas no, lo que recomendamos siempre es que vayas de la mano de un profesional, de un corredor o de un asesor de seguros, porque al final cada compañía de seguros es diferente y los condicionados de este tipo de pólizas ser tan específicos y un poco raros este tipo de seguros, pues cada compañía dice un poco lo suyo, ¿no? Hay coberturas para reclamación en materia de empleo, de responsabilidad tributaria subsidiaria, por ejemplo, si al final la sociedad no hace frente a los pagos que debe, y en tema tributario pueden ir contra el administrador, por ejemplo, eso sí que está dando casos. La responsabilidad concursal, que es también una cobertura muy interesante, nuestros asociados, etcétera, ¿no? Tampoco quiero meterme muy de lleno en este seguro porque esto es un poco para que veamos un poco este tipo de riesgos que ya cada vez son más probables, que esto obviamente tendría un alto impacto ya no solo en la empresa, sino un alto impacto en la parte económica personal y que existen este tipo de seguros para proteger, ¿no? Al final, pues bueno, esto es un poco cómo se activa la póliza y digo aquí de broma un poco de no hagáis esto en casa y sin supervisión profesional, porque al final ya no solo esto, sino en general los seguros para los profesionales deben estar correctamente hechos porque al final tienes que proteger un poco la continuidad de tu negocio, es decir, si te pones de baja 2 meses, necesitas ingresar dinero para poder luego seguir ejerciendo. Si solo dependes, por ejemplo, de la parte de la seguridad social, pues al final estarás un poco cojo en la parte de liquidez, en la parte de dinero y no sabes exactamente cómo podrás volver a retomar el negocio. O, por ejemplo, si al final no puedes seguir ejerciendo tu profesión, lo que os comentaba de la cobertura de la IPT con el seguro de vida. Es decir, en la parte profesional sí que yo recomendamos un poco que ir de la mano de un profesional y del seguro, un corredor o un asesor de seguros y que os vaya haciendo vuestro plan, en este caso es nuestra forma de trabajar, y os vaya haciendo vuestro plan individual de cómo estás correctamente asegurado, ¿no? Y nada, un poco es el resumen, trabajar un poco nuestra forma de trabajar con cliente integral, pues bueno, siempre hacemos ese servicio de auditoría de pólizas y externalizamos un poco la gestión de los riesgos y los seguros. Y nada, que nosotros es la manera que tenemos de entender el asegurar los riesgos profesionales, el que los profesionales puedan estar tranquilos de que suceda lo que les suceda, puedan continuar luego con su negocio y un poco nuestra forma de trabajar y nuestra forma de verlo.